¿Son los envases plásticos y el estireno en concreto seguros para nuestra salud? ¿Estamos consumiendo más estireno del que deberíamos? En este vídeo te lo explico. Primero voy a explicarte qué es el estireno. El estireno es un compuesto químico frecuente empleado para la realización de plásticos y resinas. Es un líquido incoloro, más bien amarillento, con un poco de olor a gasolina, que se usa para crear envases plásticos, por ejemplo. Materiales de aislamiento lo tenemos desde empaques de alimentos, envases de alimentos o también vajillas plásticas, por ejemplo, las que utilizan en las guarderías, para alimentos a domicilio o envases to go. Además, también lo puedes encontrar en colchones y muebles y electrodomésticos, entre otros plásticos de uso diario. Por exposiciones laborales, el estireno ya ha sido relacionado con enfermedades cancerígenas de la sangre, como por ejemplo los linfomas y leucemias. El tipo de cáncer es leucemia mieloide aguda, linfoma de Hodgkin y linfoma de células T. Asimismo, está asociado a otras alteraciones del sistema neurológico y del sistema hepático. Ahora te explico qué es la EFSA. Ella evalúa todos los riesgos que hay en la cadena alimentaria, desde la producción del alimento hasta su puesta en venta para el consumo. Así que estudia los productos plásticos, los aditivos, etc. Y ahora te explico qué es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Es una organización dependiente de la Organización Mundial de la Salud que se encarga sobre la evaluación de los riesgos que derivan en cáncer o de los riesgos relacionados con cáncer. Una de sus tareas es clasificar, evaluar e identificar sustancias químicas que podrían producir cáncer en seres humanos. En 2002, la Agencia Internacional de Estudios sobre Cáncer clasificó ya el estireno como posible cancerígeno y le dio una clasificación IARC 2B. Sin embargo, en 2018, y dado la creciente investigación en estireno, migración en alimentos y exposición del ser humano con consecuentes leucemias y linfomas, decidió elevar esta clasificación a grupo 2A o probablemente cancerígeno para el ser humano, así que pasó de 2B a clasificación 2A. Sin embargo, la investigación debe continuar adelante debido a que se necesitan más estudios para confirmar. Sin embargo, hay el principio de cautela, es decir, hay suficiente investigación y estudios científicos independientes que demuestran la relación entre el estireno, la exposición al estireno y las leucemias y los linfomas. Ahora que ya sabes qué es la EFSA, qué es la IARC y qué es el estireno, vamos ahora al problema. En enero de 2025, la EFSA o Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha creado un informe que el estireno es seguro cuando el límite de migración al alimento, es decir, cuando el estireno contamina el alimento, es menor o igual a 50 microgramos por kilogramo de alimento. Significa que si consumes hasta 50 microgramos de este posible cancerígeno, vas a estar bien. Vas a estar seguro, no tienes ningún problema. ¿Y por qué en la vida real esto es un problema? Pues bien, en este informe tienen en cuenta muchos datos, digámoslo así, teóricos, pero te mostraré cómo en un día normal cualquier persona puede incluso superar esta dosis diaria. Eso es un poco chocante, ya lo sé, sobre todo para personas que tenemos hijos pequeños, donde en su día a día están expuestos a múltiples plásticos, incluidos juguetes, envases, teteros, chupetes, vajillas plásticas, delantales, baberos, etc. Ahora vamos al contexto de esta información. Si bien es cierto, hay vajillas plásticas, botellas de agua o termos de botellas plásticas, yogures, envases de queso, etc., el límite de migración es de 50 microgramos por kilogramo de alimento. ¿Esto cómo lo podemos calcular? Pues bien, no hay una tabla para ello. Entonces, yo aquí te muestro algunas de las tablas que se han presentado en algunos estudios científicos, sobre todo en estudios independientes, que nos sirven como una guía para saber cuánta migración hay por tipo de alimento, teniendo en cuenta si son alimentos grasos, alimentos ácidos, el tiempo de almacenamiento. Normalmente cuando se produce, por ejemplo, un yogur, el yogur una vez terminado tiene una caducidad o tiempo de venta de hasta incluso 4 semanas, según la industria y según la marca. Eso solamente, por ejemplo, con los yogures. Pero hay otros tipos de alimentos que pueden llegar incluso a estar almacenados durante 2 semanas, 60 días o más. Así que aquí lo aplicaremos a la vida real de una persona adulta que debe comer en la calle porque trabaja entre semana y no tiene posibilidades de comer alimentos orgánicos o de cocinar en casa. Antes de empezar con esto, ahora te doy mi opinión.
Yo leí el informe. En realidad es una presentación que está disponible para todo el público. La vas a encontrar en YouTube. Lo primero que me llamó la atención del informe de la EFSA es los tipos de estudios que escogieron para determinar que el estireno, que ya ha sido clasificado por la Agencia Internacional de Estudios sobre Cáncer como cancerígeno, pues que han decidido de pronto que el estireno es seguro con ciertas dosis, es decir, 50 microgramos por kilogramo de comida o de alimento. Por otra parte, lo que me llamó la atención fue que la mayoría de estudios que, digamos, tomó o que a los que les dio más importancia, mejor dicho, eran estudios con migraciones teóricas. Lo que utilizan son modelos teóricos para, a partir de esos cálculos, realizar sus análisis. Pero hay muchos estudios independientes en los que los investigadores toman las muestras de los yogures, almacenan en una temperatura durante un cierto número de días, han medido el pH del alimento según ha ido pasando el tiempo, las ponen en temperaturas más cálidas, más frías, sobre todo temperaturas más cálidas. Y así van determinando, según si son alimentos grasos o ácidos, si estas sustancias tienen mayor concentración de estireno en su interior o no. Luego, por otra parte, nos hablan de un 50 microgramos por kilo. ¿Quién puede entender eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede alguien calcular si está consumiendo más o menos y cómo puede quedarse uno tranquilo de, estoy consumiendo menos de 50 o más de 50, cuando no nos dan ninguna tabla de referencia? Estamos hablando de un posible cancerígeno que ya se ha tomado la vida de muchos trabajadores expuestos en la industria plástica. Claro, está bien, me lo dices y lo entiendo. Son trabajadores que han estado expuestos a dosis altísimas, de acuerdo, pero ¿quién no se toma un yogur desde que tiene un año de edad? Aquí la EFSA, este es otro punto, en ningún momento ha mirado o ha estudiado el consumo crónico a través de los años o el consumo diario de una persona normal, de la vida real, que se toma una lasaña, que se come un yogur, que se come un queso en un día a día, que come miel, come una pasta de tomate, que toma una leche, que toma un refresco, que toma un postre. Es que es tanta la variedad de envases y de alimentos grasos y ácidos que contiene el estireno, que es que perfectamente yo y mi hijo hemos comido seguramente más del límite recomendado durante mucho tiempo y sin saberlo. Así que por este motivo la EFSA, lo siento, no ha tenido en cuenta el consumo real de una familia o de una persona en la vida real, en un consumo del día a día. Esto es lo que yo como médico me di cuenta una vez leí el informe. No hago parte de la industria del estireno ni estoy en contra del estireno. Todos podemos de vez en cuando tomar cualquier alimento. El problema viene cuando se ignora el consumo real, diario y crónico durante años de este tipo de envases. Ya tenemos suficiente con los disruptores endocrinos, por ejemplo, el bisfenol A. Aquí te explico el caso real de una persona que puede consumir más de 50 microgramos de estireno por kilo de alimento. Aquí te enseño una tabla de una revisión sistemática en la que los autores de diferentes estudios son concentrados en una misma tabla y nos indican los valores medios que encontraron de migración de estireno por producto alimenticio. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que el yogurt tuvo una migración de estireno de 4,7 más o menos 2,5 microgramo por kilogramo de alimento. También vemos por aquí el queso, que es un alimento graso, tuvo una migración de 5 microgramos por kilogramo de queso y, por ejemplo, la miel, 310 nanogramos por gramo de alimento. Siguiendo con la misma tabla, vemos aquí valores de migración para la margarina de 9 microgramos por kilogramo de alimento. Asimismo, uno de los alimentos que más tiene migración de estireno es la leche entera con 111 microgramos por kilogramo de alimento. Recordemos que el valor máximo permitido de estireno en los alimentos según la EFSA es de 50 microgramos por kilogramo de alimento. Bueno, como este es un tema complicado, ¿qué tanto podemos consumir para no estar tomando el posible cancerígeno? Entonces, solicité ayuda a ChatGPT y esto fue lo que me dijo. En principio, le solicité en el prompt que fuera un informe hecho en su autoría, o sea, a nombre suyo, no a ningún nombre de ninguna institución. Segundo, que no tuviera
intereses comerciales o influencias de la industria, es decir, que fuera independiente. Tercero, que el informe fuera crítico e imparcial. Cuarto, que estuviera basado en la evidencia científica disponible, sin conflicto de intereses y sin influencia de la industria plástica. Y este fue el informe que me brindó ChatGPT. Bueno, pues el informe que me ha hecho ChatGPT es bastante extenso, así que solo os voy a leer. Lo más importante es un informe sobre el estireno y su impacto en la salud humana, teniendo en cuenta los valores de seguridad que nos dio la EFSA de 50 microgramos por kilogramo de alimento como un rango o un valor seguro para el consumo humano. Empieza explicándome qué es el estireno y de qué forma migra, y efectivamente confirma lo que varios estudios dicen, que con temperaturas mayores de 40 grados es el punto en el que mayor migración de estireno se da a los alimentos. Luego un contacto prolongado de 4 a 6 semanas puede aumentar la migración del estireno, así como los alimentos ácidos. Me habla sobre la toxicidad en los humanos, los efectos que ya os he hablado, efectos neurológicos y en el hígado, que ya son bastante conocidos, y me da las referencias bibliográficas. Asimismo, me dice que según la recomendación basada en la evidencia científica actual, pues se recomienda no usar en microondas, no almacenar alimentos grasos ni ácidos por más de 2 semanas en envases de estireno, y me dice que se tiene que hacer biomonitoring en exposición laboral. También me confirma que es causa ya conocida de enfermedades cancerígenas del hígado y de la sangre, en este caso linfomas y leucemias. Y como conclusión me dice que basado en la evidencia científica independiente y sin conflictos de interés industriales, existe suficiente base para considerar el estireno como una sustancia de riesgo para la salud humana. Aunque la EFSA ha considerado que su migración desde envases plásticos en condiciones estándares es baja, los estudios científicos más recientes indican que en condiciones realistas de temperatura y almacenamiento prolongado, la migración puede superar los límites recomendados. Dado el historial familiar de cáncer y exposición infantil en entornos educativos, se recomienda adoptar medidas preventivas como reducción del uso de plásticos de poliestireno en contacto con alimentos y la sustitución por alternativas más seguras. Además, finaliza diciendo que este es un análisis basado en una revisión independiente de evidencias científicas sobre la migración de estireno desde envases plásticos y su impacto en la salud, realizada con la inteligencia artificial de ChatGPT. Así que le propongo a ChatGPT que me haga un análisis de migración de alimentos en una persona pues trabajadora normal que tiene que comer afuera de casa y que tiene que consumir alimentos preparados. Entonces empezamos con un desayuno. En este caso real que nos planteamos, tenemos una persona que desayuna un zumo de naranja de 300 mililitros con huevo y pan, para un subtotal de desayuno de 18 microgramos de estireno. En el almuerzo, esta persona toma una pasta con salsa boloñesa de 300 gramos, un trozo de queso de 100 gramos, un yogur de 200 mililitros y para sumar un subtotal de 61 microgramos de estireno. Y al finalizar el día, esta persona cena una ensalada de verduras con queso feta y atún y una botella de agua. La botella de agua puede ser reemplazada también por cualquier otro refresco. Y su cena tiene un subtotal de 5 microgramos de estireno. A continuación me hace el cálculo del desayuno, almuerzo, cena para un total de 84 microgramos de estireno. Como veis, 84 microgramos de estireno es mucho más que el límite planteado por la EFSA, que es de 50 microgramos por kilogramo de alimento. He querido dejar este ejemplo con alimentos muy básicos, en el que no incluyo café, en el que no incluyo más postres, en el que no incluyo merienda, en el que no incluyo unas onces a media mañana, para que os deis cuenta lo fácil que es superar estos 50 microgramos por kilogramo de alimento al día. Al final, si nosotros mismos no revisamos los envases de estireno, somos nosotros los que estamos consumiendo esta sustancia cancerígena.
Verifica siempre el código de reciclaje del que están hechos los plásticos de los envases en donde vienen tus alimentos. Y como os decía, es muy fácil superar estos límites, sobre todo porque no comemos de un envase de poliestireno al día. Tampoco en estas recomendaciones de la EFSA, o por lo menos yo no las vi, si alguien lo ha visto que me avise, no diferencian entre mujeres embarazadas, niños o la dieta de un adulto. Así como tampoco tienen en cuenta personas que han superado un cáncer, que están enfermos de un cáncer o que tienen antecedentes de cánceres familiares. El mayor problema que yo veo de todo esto y que en varios puntos ChatGPT escribió es esa falsa sensación de seguridad que te están dando al decir come hasta 50 microgramos por kilogramo de alimento. Entonces te imaginas que es que tienes que comer una tonelada de queso o una tonelada de leche o una tonelada de yogur. Y eso no es verdad, porque una dieta normal es una dieta variada y desafortunadamente en el día a día nos vemos obligados a consumir alimentos preparados o lácteos o alimentos refrigerados que ya están preparados. Así que ya veis, estos informes con estas recomendaciones no reflejan el consumo real de una persona adulta, mujer embarazada o niño que tengan un consumo de envases de alimentos diarios de poliestireno y que puedan llegar a afectar su salud. No lo estiman, no estiman ni hacen mediciones masivas en supermercados o al final, en el producto final, es a lo que me refiero. Entonces, pues aquí tenéis la información y ya me diréis en comentarios qué opináis de esto y si habéis hecho el cálculo para vuestros alimentos o si habéis encontrado muchos alimentos con envases de poliestireno en vuestra cocina. Como ves, el consumo espontáneo de estireno en un día normal lo puede superar cualquier persona. Y sí, estamos hablando de un posible cancerígeno que estamos consumiendo directamente con el alimento. Así que, ¿qué alternativas te propongo? Primero, tienes que aprender a leer los códigos de los envases plásticos. Aquí tienes una lista de cuáles son los que debes evitar y cuáles son las alternativas que tienen menos migración de sustancias químicas al interior del alimento o cuáles tipos de envases no han demostrado que migren cancerígenos o posibles cancerígenos como el estireno. Segundo, evita definitivamente los envases de poliestireno. Si te comes un envase de yogur al día que es tu marca preferida durante 10 años de poliestireno, pues a lo mejor tienes que cambiar por otra marca que no tenga su envase hecho de poliestireno. Intenta mejor con polipropileno, el envase 5. Es más seguro, puede resistir temperaturas hasta 100 grados Celsius y no ha demostrado una migración alta como el estireno y tampoco ha demostrado que transfiera cancerígenos o sustancias cancerígenas. No guardes tus alimentos en envases plásticos de poliestireno. Utiliza el vidrio o el acero inoxidable. Si tienes hijos pequeños, evita las vajillas, esto es vasos, pajitas, botellas de agua, platos, cucharas, tenedores, etcétera, que sean hechos con poliestireno o que no estén clasificados o codificados. Esto significa que podrían ser un plástico código 7, que es una mezcla de todos los tipos de plásticos o resinas. Entonces ahí ya no solamente pueden migrar el estireno, sino dioxinas, bisfenol A, etc. Así que ahora, ¿cómo lo ves? ¿Has visto mi opinión personal? Y esta es mi opinión personal del informe de la EFSA. Y ahora has visto el informe de la inteligencia artificial, después de hacer análisis exhaustivos de la evidencia científica encontrada actualmente. Ahora es tu momento de decidir si quieres seguir consumiendo este tipo de envases o no. Ten en cuenta que depende del tipo de dieta que lleves, pero si superas los 50 microgramos por kilo, que sepas que estás consumiendo el estireno, una sustancia asociada al cáncer hematológico, a leucemias y a linfomas, que ha sido así clasificado por la Agencia Internacional de Estudios sobre Cáncer, IARC. Así que ya está en tus manos tomar decisiones informadas sobre si quieres continuar alimentándote con este tipo de envases o no. Si te pareció útil esta información, dale like y comparte esta información con un amigo. No te olvides de suscribirte a mi canal si quieres estar informado de cuáles son los tóxicos que realmente tienes que evitar. En este canal estarás siempre informado sobre lo que nos recomienda la ciencia. Escríbeme en comentarios si sabías algo de esto y qué te pareció toda esta información. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.